Entre los discípulos de Jesús habían dos llamados Simón, el más famoso, el que más conocemos, ¿verdad? Es a Simón Pedro, pero el menos conocido también, no menos importante, es Simón, conocido como Simón el Celote. Una tradición dice que Simón el Celote recibió su llamado cuando estaba pescando en el mar de Galilea. Otra tradición dice que era el novio de las bodas de Canaán, pero no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos mucho de él, pero su nombre nos indica que quizás fue una persona apasionada, violento y revolucionario. ¿Por qué? Porque los celotes eran un partido radical que luchaban por liberar a Israel del yugo romano, o sea, de la esclavitud. Él quería que los romanos se fueran y quedarse, ¿verdad? Pues los judíos, los israelitas, ser los que estuviesen allí en su país. Eran unos patriotas, dispuestos a todo, incluso a morir por lo que creían. Eh, Ellos luchaban por su país. Y él es uno de los conocidos como Simón el Celote. Significa que pertenecía a ese partido, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que los discípulos todos tenían ciertas características, ciertas cualidades en las que Jesús dijo, estos son las personas que yo quiero a mi lado. Sin embargo, eh, Jesús escogió gente diferente, diferentes aspectos, diferentes profesiones, ¿verdad? Algunos eran pescadores, pero no todos eran pescadores. Y Jesús escogió gente también revolucionaria, gente que estuviesen dispuestos a todo. Como les he dicho, ¿verdad? Andar con Jesús no era tan fácil, era muy perseguido, pero había gente que estaba allí dispuesta a andar con él por lo que creían en él. Y gente también que estuviese dispuesta a dar un ejemplo, a influenciar a otros. Así que cada uno de estos discípulos tenían unas cualidades que los hacían únicos y que podían entonces también transmitirnos, dejarnos a nosotros ese legado de ese discipulado, ¿verdad? De esas enseñanzas. Porque si fuesen gente bien pasiva, gente bien, ay, bien tímida, yo no me atrevo a decir nada. Muchas veces somos tímidos, pero Jesús nos cambia, ¿verdad? Nos transforma. Porque ¿cómo vamos a dar a conocer el Evangelio si nos quedamos callados? Necesitábamos gente como Simón el Celote, revolucionados, apasionados, dispuestos a ir a otros lugares, también a mostrar el Evangelio. Así que como uno de los 12 tuvo que asociarse también con otro joven llamado Mateo, que Mateo era un empleado del gobierno romano, el gobierno al que él no quería a su lado. Muchas personas, ¿verdad? Menospreciaban a los cobradores de impuestos porque trabajaban para el servicio romano. Simón el Celote probablemente también era uno de esos que no se llevaban con estos cobradores de impuestos, pero siendo discípulos de Jesús, tuvieron que aprender a trabajar en armonía, a amarse los unos a los otros, tuvieron que llegar a trabajar juntos por la misma causa, la expansión del Evangelio. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo que tuvo Simón el Celote de su vida transformada de tal forma que fue un revolucionario pero para Cristo, para llevar el Evangelio. Y pudo también trabajar con gente a la que en otras circunstancias él no hubiese escogido para trabajar con ellos. Pero al ser cambiado y transformado por Cristo, aprendió que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios les bendiga.